Se refuta la tesis del tucismo anómico sobre el ayuno, que minimiza la autoridad pontificia sobre la prórroga de la bula de la cruzada y malinterpreta el decreto de 1949. Citamos a Anómico Tucista con sotana de Amazon. La bula de la Santa Cruzada. Que por cierto, no hace falta que haya papa para poder usarla, porque los papas no las iban ratificando cada vez que salían elegidos. Pío XII impuso para todos los fieles de la Iglesia Latina en 1949. Pretender que ese decreto no modificó el canon 1252 es de necios e ignorantes. Fin de las citas de Anómico Tucista. Los documentos adjuntos que vamos a presentar del cardenal arzobispo de Santiago de Compostela, Fernando Quiroga y Palacios del año 1955 y de la Revista Española de Derecho Canónico de 1949, desmienten categóricamente las tesis del sedevacantismo tucista anómico que minimiza la autoridad pontificia y malinterpreta la legislación canónica. 1. La necesidad de la prórroga pontificia. Frente a la afirmación de que la bula de la Santa Cruzada no requería de la intervención del Papa, el texto es explícito. La circular del cardenal arzobispo de Toledo, Enrique Pla y Deniel, comisario general de la Cruzada, enviada al arzobispado de Santiago de Compostela, señala. Se cita la necesidad de las letras apostólicas Providentia Oportuna de 15 de agosto de 1928. Se especifica que dichas letras han sido prorrogadas por otro año, 1955, por nuestro Santísimo Padre Pío XII. Esto demuestra que la vigencia de la bula no era automática, sino que dependía de la voluntad expresa del romano pontífice, a quien estas sectas pretenden reducir a una figura decorativa en absoluta desobediencia anómico-cismática. 2. La facultad de dispensa, general o jurisdiccional. Se refuta también la idea de que el decreto de 1949 de Pío XII modificó de forma universal y automática el canon 1252 para todos los fieles de la Iglesia Latina. El error del adversario afirma, Pío XII impuso para todos los fieles de la Iglesia Latina en 1949. Pretender que ese decreto no modificó el canon 1252 es de necios e ignorantes, sic. El documento del cardenal Quiroga y Palacios aclara la realidad del ejercicio de esta facultad. El arzobispo se remite a los decretos de la Santa Sede de 12 de febrero de 1942 y 28 de enero de 1949 para actuar por nuestra parte y en nuestra diócesis. Corresponde exclusivamente al ordinario del lugar, en el ejercicio de la facultad de dispensar de la ley del ayuno permitida por el Papa, disponer la limitación del ayuno y la abstinencia dentro de los límites de su jurisdicción territorial específica. Por tanto, no existe una dispensa universal de facto desde 1949, sino una potestad que el obispo ejerce exclusivamente sobre sus súbditos bajo su jurisdicción. Pretender que dicho decreto anuló la ley general para todo el orbe, ocultando y prescindiendo de la mediación obligatoria de la autoridad diocesana, es una manipulación para justificar su anomia sectaria. Actuar de este modo no es aplicar la ley, sino usurpar la jerarquía del Papa. El documento de enero de 1955 firmado por el cardenal Quiroga confirma que la disciplina de ayuno dependía de la recepción de la Santa Bula, prorrogada anualmente por el Papa, y de las disposiciones específicas del obispo local basadas en el decreto de 1949. Esto reafirma la autoridad romana y la necesaria jurisdicción episcopal frente a la anomia de estas sectas que interpretan la ley según su conveniencia. 3. Evidencia documental. Citamos Boletín Oficial del Arzobispado de Santiago de Compostela del año 1955. Circular número 75. Sobre la publicación de la Santa Bula para 1955. Del eminentísimo y reverendísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo, hemos recibido el siguiente documento. Nos, don Enrique, del título de San Pedro in Montorio, presbítero de la Santa Iglesia Romana Cardenal Pla y Deniel, por la gracia de Dios y de la Sede Apostólica Arzobispo de Toledo, primado de las Españas y comisario general de la Bula de Cruzada. A nuestro venerable hermano el eminentísimo y reverendísimo señor Cardenal Arzobispo de Santiago de Compostela. Salud y gracia en nuestro Señor. Siendo preciso al tenor de lo dispuesto en las letras apostólicas Providentia Oportuna, de 15 de agosto de 1928, prorrogadas por otro año por nuestro Santísimo Padre Pío XII, felizmente reinante, que la Bula de Cruzada se publique cada año, rogamos a vuestra excelencia de las oportunas disposiciones para que sea recibida y publicada en vuestra Santa Iglesia Catedral, y a este fin enviamos a vuestra excelencia el sumario general de las facultades, indulgencias y privilegios que por la Santa Bula se conceden. Asimismo suplicó a vuestra excelencia que encargue a los reverendos señores curas párrocos de esa diócesis que en el tiempo y forma que sea costumbre o que vuestra excelencia juzgue más conveniente, hagan la predicación de la dicha Bula de Cruzada. La limosna que ha sido aprobada por la Santa Sede para cada clase de sumarios, es la siguiente. Por el sumario general de Cruzada, primero para aquellos cuyos ingresos no excedan de 5.000 pesetas, 1 peseta, segundo desde 5.001 a 10.000, 5 pesetas, tercero desde 10.001 a 25.000, 10 pesetas, cuarto desde 25.001 en adelante, 25 pesetas. La mujer casada debe tomar el sumario general de la misma clase que su marido, los hijos de familia sin ingresos propios, el de ínfima clase. Por el sumario de difuntos, 1 peseta. Por el sumario de composición, 1 peseta. Por el sumario de oratorio sagrado, 10 pesetas. Por el sumario de ayuno y abstinencia, primero para los que, no siendo pobres, tengan ingresos que no excedan de 5.000 pesetas al año, 1 peseta, segundo desde 5.001 a 10.000, 5 pesetas,
tercero desde 10.001 a 25.000, 10 pesetas, cuarto desde 25.001 en adelante, 25 pesetas. La mujer casada debe tomar este sumario de la misma clase que su marido, los hijos de familia sin ingresos propios, el de ínfima clase. Siendo los reverendísimos ordinarios, en sus respectivas diócesis, administradores natos de las limosnas de la Santa Cruzada, corresponde a vuestra excelencia nombrar las personas que a bien tenga para que entiendan en la distribución de los sumarios y percepción de limosnas, y a este efecto vuestra excelencia les dará instrucciones convenientes para que en todo se cumpla lo dispuesto por la Santa Sede. Dado en Toledo a 14 de agosto de 1954. Enrique, Cardenal Plaideniel. Arzobispo de Toledo. Por mandado de su eminencia reverendísima el Comisario General de la Santa Cruzada. El Secretario Contador. Licenciado Luis Casañas. Aceptamos con veneración y complacencia el honroso encargo que se nos confía en el precedente documento y disponemos que en nuestra Santa Iglesia Metropolitana y en la Colegial de La Coruña se publique la Santa Bula el día 6 de febrero, domingo de Septuagésima, y en todas las parroquias de la diócesis el domingo de Sexagésima, procurando revestir este acto de la mayor solemnidad posible. Encarecidamente exhortamos al venerable clero secular y diocesano a que en sus homilías, sermones, pláticas e instrucciones catequísticas expliquen a los fieles el origen y naturaleza de la Santa Bula, así como las gracias y privilegios que ella contiene y les exciten a tenerla en el mayor aprecio y estima, como hacían nuestros antepasados, y a tomar los sumarios que, según sus circunstancias económicas les correspondan, bien entendido que ellos serían nulos y de ningún valor si fuesen de clase inferior a la debida. En las parroquias en las que con interés y celo se hace esta explicación, se notan bien pronto los resultados, toda vez que nuestros fieles, que, por la misericordia de Dios, conservan un magnífico fondo de religiosidad, se apresuran a tomar los diversos sumarios para lucrarse de las gracias espirituales que ellos conceden y para disfrutar los privilegios que ellos otorgan. Por nuestra parte y a tenor de los decretos de la Santa Sede de 12 de febrero de 1942 y 28 de enero de 1949, disponemos que en nuestra diócesis y para todos aquellos que tomaren la Santa Bula de Cruzada con el respectivo sumario de abstinencia y ayuno de la clase que les corresponda, y para los pobres que no puedan adquirirlos, la obligación del ayuno y abstinencia, mientras otra cosa no se determine, quede limitada a los siguientes días. Ayuno sin abstinencia, el miércoles de ceniza. Abstinencia sin ayuno, los viernes de Cuaresma, y ayuno con abstinencia, el Viernes Santo, y las vigilias de la Asunción de la Santísima Virgen y de la Natividad del Señor, advirtiendo que esta última puede anticiparse al sábado anterior. Los que, no siendo pobres, dejen de tomar los dichos sumarios, o los adquieran de categoría inferior a la que según sus ingresos les corresponda, quedan obligados a guardar íntegra la ley de la Iglesia sobre ayunos y abstinencias, a tenor del canon 1252, en virtud del cual son días de sola abstinencia todos los viernes del año, de ayuno y abstinencia, el miércoles de ceniza, los viernes y sábados de Cuaresma, los miércoles, viernes y sábados de las 4 temporas, y las vigilias de Pentecostés. Asunción de la Santísima Virgen, todos los santos y Natividad del Señor, y de solo ayuno, los restantes días de Cuaresma, excepto los domingos. Recuerden los señores curas a los fieles la indulgencia plenaria concedida a los que tomen el nuevo sumario para la reconstrucción de templos, ofreciendo por él una limosna, según sus posibilidades, que puede ser la misma de la de Santa Cruzada que les corresponda, según sus ingresos, confesando, comulgando, rogando a Dios por las intenciones del Sumo Pontífice y oyendo una misa que no sea de precepto. Exhortamos a cuantos se acojan a la benigna mitigación de la ley de abstinencia y ayuno antes aludida, sobre todo al clero y comunidades religiosas, a que procuren suplir con otros actos de mortificación y caridad el sacrificio de que se les dispensa. Santiago, 13 de enero de 1955. Fernando, Cardenal Arzobispo. Fin de la cita. Ampliamos la documentación con la Revista Española de Derecho Canónico. 1949, volumen 4, número 11, páginas 479, 480. Citamos. Ayuno y abstinencia. Decreto de 1949. 1. Iglesia Latina. Los cánones 1250 al 1254 regulan esta materia en el Código. En el canon 1252 se determinan los días que son de abstinencia y de ayuno. Un indulto de la Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios de 19 de diciembre de 1941, 50, facultaba a los ordinarios del lugar para dispensar de la observancia de la ley general, dejando solo como obligatorios los días del miércoles de ceniza y Viernes Santo, ambos con abstinencia y ayuno. Ya el día 20 de diciembre de 1940 la Sagrada Congregación del Concilio había concedido la misma facultad a los ordinarios de Italia, 51. Un decreto de la Sagrada Congregación del Concilio de 22 de enero de 1946, 52, prorrogaba indefinidamente esta facultad, que ha restringido el reciente decreto de 28 de enero de 1949 de la misma Sagrada Congregación. Según la nueva disposición, permaneciendo vigente el canon 1252, los ordinarios pueden dispensar de su observancia con tal que se observe el uno del mismo en su integridad, esto es, sola abstinencia todos los viernes, el 2, parcialmente, esto es, dispensando la abstinencia y el ayuno de los sábados de Cuaresma y las ferias de las 4 temporas, así como la vigilia de Pentecostés y el ayuno de los 6 primeros viernes de Cuaresma, finalmente,
pueden los ordinarios dispensar íntegramente. Del 3 del mismo. Además, la nueva disposición mitiga lo dispuesto en el 1 del canon 1251, permitiendo que en los días de ayuno y abstinencia se pueda tomar en todas partes huevos y lacticinios por la mañana y por la noche, dispensando, por consiguiente, de lo que prescribe el canon servata tamen circa ciborum quantitatem et qualitatem probata locorum consuetudine en cuanto a la calidad. En cambio, nada se mitiga en orden a la cantidad. La razón de la ley, según afirmación del propio legislador, es la de haber mejorado las condiciones alimenticias casi en todas partes. El decreto se ha dado a petición de varios ordinarios al acercarse el Año Santo. Los ordinarios gozan de la facultad de dispensar de la ley, pero no están obligados a ello y aún pueden dispensar solo parcialmente con tal que se atiendan a las normas del decreto. En compensación, están obligados los ordinarios, al dispensar, a exhortar a los clérigos, religiosos y religiosas a la práctica de obras de caridad, principalmente con los pobres y enfermos, y a los voluntarios ejercicios de perfección cristiana, rogando por las intenciones del Papa en estos tiempos gravísimos. 2. Iglesia Oriental. Un decreto de 28 de enero de 1949, 53, de la Sagrada Congregación para la Iglesia Oriental concede facultades semejantes a las concedidas a los ordinarios de la Iglesia Latina. Es de notar que el decreto de diciembre de 1941 procedía de la Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios y valía para ambas iglesias. La facultad de los ordinarios queda limitada por la obligatoriedad si et prout viget in singulis ritibus, a, de la abstinencia, todos los viernes del año, b, del ayuno y abstinencia, el primer día de la Gran Cuaresma, el Viernes Santo, la vigilia de Navidad, o Epifanía en el rito bizantino, y la vigilia de Asunción. Se concede la misma mitigación de uso de huevos y lacticinios. Fin de la cita. En conclusión, los documentos eclesiásticos examinados, particularmente la circular del cardenal arzobispo de Santiago de Compostela Fernando Quiroga y Palacios de enero de 1955 y la documentación complementaria del Boletín Oficial del Arzobispado, refutan de manera concluyente las interpretaciones anómicas promovidas en relación con el ayuno y la abstinencia. En primer lugar, queda demostrada la necesidad imperiosa de la prórroga pontificia para la vigencia de la bula de la Santa Cruzada. Las letras apostólicas Providentia Oportuna de 1928, prorrogadas expresamente por Pío XII para 1955, evidencian que esta concesión no operaba de forma automática ni perpetua, sino que dependía de la autoridad suprema del romano pontífice, cuya voluntad era requerida anualmente. Minimizar esta intervención papal equivale a desconocer la estructura jerárquica de la Iglesia y a caer en una desobediencia de carácter cismático. En segundo lugar, el decreto de la Sagrada Congregación del Concilio del 28 de enero de 1949 no introdujo una dispensa universal ni automática del canon 1252 para toda la Iglesia latina, como erróneamente se afirma en ciertas tesis tucistas. Dicha norma concedió a los ordinarios del lugar, y solo a ellos, la facultad de dispensar dentro de los límites de su jurisdicción diocesana, manteniendo obligatoria la abstinencia todos los viernes, conforme al 1 del canon, y permitiendo mitigaciones parciales en otros días, siempre bajo condiciones específicas y con la exhortación a suplir con obras de caridad y mortificación. El cardenal Quiroga ejerció esta potestad de forma explícita y limitada a su diócesis, condicionándola además a la recepción del sumario correspondiente de la bula de la Cruzada, o a la condición de pobreza para los exentos, lo que confirma la mediación obligatoria de la autoridad local y romana. Interpretar este decreto como una abrogación general de la ley eclesiástica constituye una manipulación que ignora el texto normativo y el contexto de su aplicación. Finalmente, la evidencia documental de 1955 ilustra con claridad cómo la disciplina penitencial en España se regía por un entramado armónico, la prórroga papal anual de la bula, la publicación diocesana y la dispensa episcopal concreta. Este sistema preservaba íntegramente la autoridad pontificia y la jurisdicción episcopal, lejos de cualquier anomia individual o sectaria. Por consiguiente, las tesis de algunos tucistas que pretenden justificar la prescindencia de estas mediaciones jerárquicas para autoaplicar una supuesta ley o ignorar la autoridad legítima resultan insostenibles ante la documentación histórica y canónica. La obediencia fiel a la Iglesia en su cabeza se presenta como el único camino conforme al catolicismo.